Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la pluma de Víctor en el número 60? Ya hemos hablado de muchos libros, hemos hablado de muchas temáticas y no es que en este cerebro siempre quedará un par de ellas más porque a mí se me ocurre la brillante idea de pensar que los libros forman parte de la vida. Entonces, yo creo que después de 60 recomendaciones y aprovechando este aspecto flamígero, he creado así como una especie de escena rollo Wim Wenders, como muy fotografiada. Ha llegado el momento de hablar de cosas raras o de libros que, como dice el chiste, no es que sean malos, pero son raros. A veces porque subvierten la narrativa, ya explicaremos por qué. A veces porque cogen otros idiomas y lo van mezclando o hacen dialectos o no utilizan signos de puntuación, o a veces porque son libros tan rompedores, tan avanzados a su tiempo, que realmente llegan a su propio tiempo un poco inmasticables. Vale, lo vais a entender. Entonces son libros, lo que vamos a recomendar hoy son libros como para gente valiente, para gente que decida esforzarse en leer un libro, porque ese libro signifique algo rompedor y sea una lectura que no haya hecho nunca. Una vez me encontré a alguien andando, estas personas que te encuentras en la vida, y me hablaba del Ulises de Joyce, ¿vale? Y entonces él era una persona en inglesa y le habían obligado a leer ese libro en el colegio. Entonces me explicaba una teoría que decía como que tú tienes un esfuerzo para leer un libro y un resultado de la lectura de ese libro. Y decía que en el caso del Ulises de Joyce, a él ese esfuerzo no le había compensado el resultado. Y a veces pasa un poco con estos libros rarezas, que el esfuerzo de hacerlo no te compensa lo que se supone que te tiene que alucinar de esos libros, ¿vale? Entonces, con el número 60 o 61, no lo sé. Vamos a hablar de rarezas, o como yo lo he titulado, raro, como decía el padre de Julio Iglesias. Papuchi, en gloria esté. Entonces, vamos a empezar por el libro raro por excelencia, hablando del Ulises de Joyce, que sería el Finnegan's Wake de James Joyce. El Finnegan's Wake, que vamos a ponerlo otra vez para que se vea, Finnegan's Wake, yo tengo una letra de médico, pero no soy médico. Finnegan's Wake, ¿de qué va? Pues mira, dicen que es una novela cómica, aunque si tú lo miras en la Wikipedia, pues dice de qué tipo de género es y pone sui generis o novela cómica. O sea, si la propia Wikipedia no se atreve ya a decir si es una novela dramática cómica, se supone que es cómica y se supone que trata de la historia de una familia y de una especie de petición de perdón, pero por otra parte dicen que es un como una estructura, una concepción esférica, es decir, que van haciendo escena, que cada escena es el principio y el fin del libro. ¡Wow! ¿No? Empezando por ahí, ¡wow! Así que ya partiendo de que es una estructura esférica en cada escena del libro, ya te plantea que dijo James Joyce, que se murió 2 años después, pues dijo, oye, para lo que me queda en el convento, pues me cago dentro. Y eso fue lo que hizo James Joyce. Entonces hizo este Finnegan's Wake, que se considera una de las novelas más ilegibles de la literatura inglesa, porque mezcla también un vocabulario con una idiosincrasia particular, a la vez mezclado con contracciones en otro idioma y juegos de palabras del inglés. Parece fácil, ¿no? Entonces, altera sílabas, crea silogismos, a la vez que está contando esta historia de esta familia como si fuera una narración normal. Como veis, solo para valientes. El Finnegan's Wake, ¿no? Sé que hay gente como rollo Harold Bloom que creó un canon que decían que no, que era su mejor novela y que realmente no estaba, el Ulises no estaba a la altura de esta explosión de imaginación. Aunque claro, hay veces que te gusta leer un libro que tenga sentido y que no sea solo un ejercicio literario para escritores, porque dicen que este tipo de libros raros son para escritores además como muy valientes. Luego tenemos otro libro, digamos, atrevidísimo, que sería La flecha del tiempo de mi querido Martin Amis. La flecha del tiempo, ¿por qué? Pues mira, La flecha del tiempo es uno de los libros más curiosos y alucinantes que yo he tenido la ocasión de leer, aunque no sé si lo he entendido del todo.
¿Por qué? La flecha del tiempo es que si un libro va así, con el tiempo, con las agujas del reloj, lo que hace la flecha del tiempo es empezar por el final y narrar todo al revés. ¿Os suena? Benjamin Button, ¿no? Que se supone que nacía mayor y se hacía niño. Pero Martin Aitken le dio otra vuelta al Benjamin Button de Scott Fitzgerald, que era narrarlo al revés. Es decir, en los diálogos, el final del diálogo va al principio y el principio va al final de cada diálogo, de tal manera que la lectura, aun teniendo sentido, es como si estuvieras leyendo hacia atrás. Entonces va desde el final de esa persona hasta el inicio a través de las diferentes personalidades que ha tenido y aparece un campo de concentración. Así, sin hacer spoilers, es como un libro rompecabezas, pero cuya lectura te parece alucinante porque cobra sentido solo al revés. O sea, te lo podrías leer al revés. Alucinante. ¿Vale? Diferente también. Luego vamos con el Oficios de Tinieblas 5 de Camilo José Cela. Camilo José Cela, que siempre tuvo una tentación de ser considerado no solo el gran narrador, sino el gran experimentalista. Ya había intentado cosas, coqueteos con Mrs. Catwell habla con su hijo, y aquí lo que hace es entregarse a la experimentación, a la antiliteratura. Quizá resulta menos extraño si vemos como la literatura universal, pero en la literatura española este tipo de experimentos no era tan común. ¿Qué es lo que hace? Pues en Oficios de Tinieblas 5 mezcla prosa, poesía, ensayo, canto, monólogo interior, sin puntuación, a base de pequeñas numeraciones, donde hace como pensamientos, como lo que hacía Raval, de así como ponerlo en bruto. Lo escribe en 1971 y lo denominó él antiliteratura, en el sentido de que no tenía que tener más allá de la sintaxis. Tú tenías que entenderlo, digamos, desde el corazón, desde la emoción y no desde la cabeza, que es nuevamente como se entiende un libro. Es una novela de tesis y trata, dice, esta es una novela de tesis para ser cantada por un coro de enfermos como adorno de la liturgia, de ahí ese oficio de tinieblas, ¿no? Enfermos que se meten en una liturgia de misa y ofician como si fuera el pensamiento del demonio, es decir, es un escritor enfrentándose a sus demonios. Luego, que parece facilito todo, ¿verdad? Luego nos vamos a La rayuela de Cortázar. La rayuela de Cortázar, que es una novela de novelas, es decir, como la rayuela es eso que íbamos saltando del 1 al 3 y del 5 al 7 con una piedra, pues lo que hace es ofrecerte una novela lineal, que te la puedes leer, una novela como él quiere que te la leas, ¿vale? Que él te indica que hay como una especie de estrategia de dirección, y una novela que la leas como tú quieras. Que cojas dos capítulos de tal manera que es una novela múltiple, es una novela que te ofrece varias novelas a la vez. Entonces, pues hay una, se puede ver como desde el lado de acá, que se llama, esa historia de dos argentinos en París con un hijo y tal, o un poco como si fuera el pasado desde Argentina, que en la otra novela se aparece como una especie de flashback, o de todos lados. O sea, hay como una especie de multiperspectivismo en la novela, lo cual te hace que es una novela que te puedes leer una, dos, tres, cinco veces o 700, porque siempre te va a dar otra historia. Es una obra de arquitectura total. Es en el momento en el que Cortázar dijo a la mierda y dijo, de las novelas experimentales quizás es la más famosa, seguramente porque es la más asequible de todas, porque te ofrece una narración lineal, entonces no te obliga a la experimentación si no quieres, pero si quieres, pues te propone un juego, lo cual pues hay muchas veces que será más aceptado. Y por último, tenemos La niebla de Unamuno, que él lo llamaba Nibola, que era una manera de experimentar de Unamuno, que lo que hacía era que el protagonista supiera que era un producto de la imaginación del escritor, y en un momento dado, como en Niebla, se enfrenta al escritor, la creación, al creador, como si fuera una especie de intrahistoria de la novela, lo cual pues también lo hace experimentar. Es una novela mucho más fácil de leer y curiosa,
y quizás no tan experimental a nivel, digamos, de sintáctico o de la lengua, pero sí es verdad que es experimental a un nivel de que estos juegos metalingüísticos no se habían hecho mucho. Aunque en la segunda parte del Quijote hay un poco también de juego meta, que llamarían ahora los modernos, que es enfrentar al Quijote como si el Quijote hubiera escrito y el Quijote lo supiera. Entonces también eso hace que la novela del Quijote sea como wow, la experimentación total. Y como los Beatles, pues toda la música ha surgido de ahí, pues muchas de las líneas argumentales de la novelística surgieron del Quijote y de sus ideas locas. Así que oye, vamos a repasar las rarezas y con esto ya pues lo damos por terminado. Recordemos, rarezas, rarezas, cositas extrañas. Tenemos La flecha del tiempo de Martin Amis, esa novela que va al revés. Tenemos El oficio de tinieblas 5, sin puntuación, poesía, monólogo cantado de Camilo José Cela. Tenemos La niebla de Unamuno, donde conocemos no solo lo que hace el escritor, sino al propio escritor a través de su protagonista. La rayuela de Cortázar, o cómo hacer 300 novelas en una sola novela. Y el Finnegan's Wake, oye, si te has bebido algo y te apetece algo drogadura, ¿vale? Así que oye, pues por hoy y buenas noches, que es la vez yo creo más nocturna que he hecho este vídeo, por eso la voz y la luz van cambiando y yo tengo ya como cara de sueño. Así que felices lecturas y un besito a todos. Cuidarse.